Audiencia, muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a Pactos Siniestros. Como ya vieron en el título, hoy estaremos abordando experiencias paranormales de personas que trabajan en construcción. Así que si te interesa el tema, si quieres saber qué cosas aterradoras han visto, quédense, apaguen las luces, pónganse cómodos y olvídense un momento del estrés y adéntrate conmigo a Pactos Siniestros. Hoy les quiero contar sobre un extraño fenómeno que me pasó. Soy un albañil desde ya bastantes años, y últimamente estos 20 años he estado trabajando con un contratista de aquí para allá, pues nos llevan en ocasiones a otros estados. No recuerdo perfectamente qué zona de Oaxaca fue porque esto ya tiene mucho tiempo, pero reconstruimos una casa muy grande cerca de un río. Para ese trabajo nos contrató a 5 maestros y nuestros respectivos 3 chalanes. Éramos 8 en total. Al llegar a la casa pensé que iba a ser diferente y no tan alejada de la civilización. Era más como una casa de campo. Era muy grande y de 2 pisos, con una estructura rústica. El patrón nos empezó a decir los detalles que necesitaba y los trabajos que teníamos que hacer. A uno les tocó remodelar el baño, a otros arriba y abajo, y a mí, a mi chalán, nos tocó afuera. Teníamos que pegar una barda de tabiques que ya estaba derrumbada. Todos ese mismo martes comenzamos a trabajar. Teníamos 2 semanas para terminar, pues nos íbamos a quedar aquí, y era buena idea, pues íbamos a trabajar desde las 7 de la mañana a 10 u 11 de la noche. El primer día terminamos todos muy cansados. Ya llegando las 11 de la noche, nos hicimos de cenar, y mientras estábamos comiendo en la mesa, escuchamos claramente cómo alguien caminaba en la parte de arriba. Nos quedamos viendo todos con el bocado en la boca. Cuando esos pasos pasaron por en medio, la lámpara comenzó a moverse. Nadie habló por esos 10 segundos. Así solitos los pasos se dejaron de escuchar. Después de eso nos reímos y algo incómodos nos fuimos a acostar. La mayoría nos acostamos en el piso. Al día siguiente despertamos a las 6:30 y comenzamos a trabajar. Yo con mi chalán, el Sergio, estuvimos platicando y trabajando hasta las 10. Pero los maestros nos pusimos de acuerdo para trabajar hasta medianoche, pues yo quería colar las traves de las bardas que había levantado. Así que comenzamos a preparar la revoltura. Pero ya estando todo preparado, el agua se terminó. La verdad no era raro, el patrón nos dijo que esto sucedería, y como la revoltura ya estaba remojada, no nos quedó de otra que acarrear agua del río, ese río que estaba a 2 minutos caminando. Nosotros mandamos a los chalanes. Dieron la primera vuelta y comenzaron a echarle agua a la revoltura, mientras yo y Ulises la revolvíamos. Ellos se fueron a la segunda vuelta y a la tercera que llegaron los chalanes. Nosotros estábamos tomando coca y platicando. Vi mi reloj y marcaban las 11 de la noche. Les dije a los maestros que le ayudáramos a los chalanes, pues ya casi sería medianoche. Cada uno agarró 2 botes y nos aproximamos al río. Ahí ya estando los 8 en la orilla, nos quedamos unos segundos mirando lo bonito que se veía el agua. Al estar llenando el segundo bote, Sergio y otro chalán hablaron. «Güey, oye, ¿qué es eso?». Cuando volteé, en la oscuridad estaba dibujada la silueta de un vestido blanco, justo en medio del río. Todos nos quedamos como queriendo encontrarle alguna forma, pero era como neblina en forma humana. Aquella cosa venía acercándose en la oscuridad, flotando en el río. Todos cargamos nuestros botes y antes de dar la vuelta para irnos, escuchamos ese escalofriante grito. A todos sin duda se nos erizó la piel y se nos aceleró el corazón. Un chalán sí se echó a correr, pero nosotros salimos cargando nuestros botes de agua. A tan solo algunos pasos de alejarnos, nuevamente en la oscuridad, flotó otro lamento. Yo volteé para ver si no nos seguía
porque ese llanto parecía estar cerca de nosotros, pegado a nuestros oídos. Pero solo vi las caras de susto de mis compañeros. Al tercer grito pudimos escucharla ya retirada, pero aún así calaba ese grito en los huesos. Llegamos con los botes medio vacíos, pero a salvo. Llegamos totalmente pálidos y temblando del miedo. Platicamos sobre eso mientras estábamos revolviendo, y ya después colando se nos medio quitó el miedo. Comenzamos a reírnos y a hacernos chistes tontos. El Tachala, ya en el ambiente, nos dijo que le hubiera dicho que no llorara, que él le hacía otros nuevos y más bonitos. Todos nos comenzamos a burlar, porque él fue el primero en salir corriendo sin sus botes. Esa noche terminamos por ahí de la 1 de la mañana. Nos dormimos y ya despertamos a las 7. Todo el día estuvimos trabajando, yo ya encargándome de otra barda y otros en lo suyo. Durante 3 días estuvo normal, sin fenómenos paranormales. Pero ya el lunes, cuando entró la noche, a las 11, nos reunimos para comer. Esa ocasión nos preparamos unos huevos con jamón para cenar, y ya estando comiendo, otra vez escuchamos esos pasos arriba en los cuartos, solo que ahora parecían de tacones. Escuchamos cómo el sonido nació de una habitación del fondo, y aquella cosa caminó por todo el largo del pasillo, llegando a las escaleras. Nosotros nerviosos nos quedamos viendo, y yo le dije al Tachala que fuera a revisar, y que al día siguiente no lo pondríamos a trabajar. Él aceptó muy sonriente y nos ganó la risa. Pero las risas se apagaron cuando escuchamos el paso de esa mujer tocar el primer escalón, seguido de otro y otro, hasta que aquella cosa comenzó a bajar rápidamente las escaleras. El Cocas, Sergio, el Tachala, todos nos paramos de la mesa y nos arrinconamos como niños chiquitos. Todos esperábamos a que algo aterrador bajara de perfil. Sin embargo, solo fue el aterrador sonido, pues nadie se vio cuando los tacones ya estaban abajo. Esa noche fue la última que nos quedamos ahí. Ya habíamos cobrado nuestra semana y mejor optamos por caminar media hora para llegar al centro y pagar una posada. Aunque nos costó otra semana más trabajar ahí en las mañanas y tardes, jamás presenciamos nuevamente otros fantasmas. Esto es todo, comunidad. Me encanta escuchar tus relatos mientras trabajo en la obra. Gracias por su atención. Hola, siniestros. Al estar escuchando algunos relatos se me desbloquearon recuerdos vagos, y con mi papá los desbloqueé perfectamente. Yo tenía 10 años, tal vez menos, pero cada sábado mi papá me llevaba con él a su trabajo. Recuerdo ese día que mientras mi papá estaba aplanando la tercera planta, yo subía y bajaba corriendo por las escaleras de la planta baja hasta el 8º piso, hasta que me cansé, obviamente, y desde arriba, de una ventana, me puse a ver cómo pasaban las personas. Recuerdo que pasó una mujer entaconada, un señor haciendo ejercicio con su perro y una parejita de novios. Era entretenido ver un pedacito de las vidas de las personas y también acompañar de cierta manera a mi papá en su trabajo. Mientras estaba mirando, algo me dijo que mirara a mi papá. Yo le grité desde arriba y él volteó a verme. Pude ver cómo dio un paso hacia atrás y se cayó del andamio. Vi a mi papá tirado en el piso, sin moverse y con un charco rojo a su alrededor. Yo gritando, asustado y con mucho miedo bajé las escaleras para intentar ayudarlo. Bajé llorando todos los pisos y al llegar a la calle vi a mi papá. Él estaba aplanando el tercer piso, como si nada. Estaba vivo. Cuando me vio llorando y gritando, me regañó muy fuerte y me dijo que me metiera. Desde abajo me quedé impresionado y temblando, a la vez también muy feliz. La verdad no sé qué pasó, no sé qué vi, pero él estaba bien. Su regaño me hizo sonreír nuevamente y meterme como él me había ordenado.
Este recuerdo lo había olvidado por lo confuso que es, pero lo que vi no fue una alucinación. ¿Qué habrá sido, comunidad? Mi nombre es Adolfo. Te escribo desde el centro de la ciudad. En las obras hay una leyenda que dice que sacrifican personas en las construcciones. Es por ello que quiero contarles una historia que hace rato me contó mi abuelo, y hoy quiero compartirla con la comunidad. Durante los 4 años de edificación del famoso Estadio Azteca, mi abuelo fue uno de los maestros que trabajaron en la construcción. Era una construcción muy grande, por lo que habían muchos obreros, plomeros, herreros, albañiles, también arquitectos e ingenieros. Mi abuelo era muy amiguero, por lo que rápidamente se hizo muy amigo de 8 trabajadores, entre maestros y chalanes. En los primeros días de la edificación, vio a un hombre llegar en un bochito azul, vestido de un traje muy fino y costoso. El hombre se bajó y comenzó a preguntar a cada uno de los trabajadores con quiénes vivían y dónde. Cuando llegaron hasta mi abuelo, él se negó a contarles, pues pensó que esa información no era relevante. Enseguida el hombre de traje lo sacó de la obra y lo corrió. Por suerte el señor Orlando, uno de los maestros, lo vio y abogó por él. El señor del traje le preguntó que si sabía leer y escribir como mínimo. Mi abuelo le contestó que sí, aunque no era cierto. El hombre de traje, con una voz burlona, le dijo que estaba bien, que se quedara, que de algo le iba a servir. El señor regresó a su carro y antes de irse, le gritó a uno de los dirigentes que necesitaban 200 más. Le dijo que le pasara las listas. Semanas más tarde, había notado mi abuelo que 2 de sus amigos de la construcción ya no fueron. Cuando él preguntaba que qué les había pasado, solo le contestaban que no todos son para ese trabajo. Mi abuelo se enojaba, pues no pensaba que hubieran renunciado. La mayoría de ellos necesitaban con urgencia el dinero y además eran muy experimentados. Un día, cuando llegó a trabajar, se pusieron duro con él. Se había dado cuenta que le estaban cargando la mano a él y a 4 compañeros más. Ese día era muy caluroso. Ya no podía cargar ni un bulto más de cemento. Pero sabía que ese sábado iban a pagar, por lo que no le importó y siguió trabajando dando el 100. Uno de sus compañeros, llamado Isidro, cayó desmayado. Lo pudo ver desde el otro lado de la construcción. Uno de los ingenieros y otras personas más estuvieron a punto de meterlo a un encajonamiento para después echarle la mezcla. Todos se quedaron como si nada y se alejaron. Por la tarde, le dijeron a mi abuelo que se quedara a terminar los cimientos, o si no lo iban a despedir. Mi abuelo ese día tenía una cita con mi abuela, por lo que prefirió irse con ella y no se quedó más tiempo. En la madrugada, 2 de sus amigos albañiles llegaron a su casa a despertarlo muy borrachos. Le dijeron que por nada del mundo regresa a esa construcción, que estaban sacrificando a los chalanes, herreros y uno que otro indigente. Mi abuelo los corrió esa noche y no les creyó a un par de borrachos. Él siguió yendo a trabajar como normalmente lo hacía, pero esa advertencia y lo que vio comenzaron a retumbar en su cabeza. Pensaba que solo era un mito, eso de sacrificar personas en la construcción. Sin embargo, en una temporada, varios de sus compañeros que vivían muy lejos o no tenían familia comenzaron a desaparecer. El que más le dolió fue un muchacho chalán que le ayudaba a él. Este joven tenía 20 años de edad, sueños muy grandes y le echaba muchas ganas aunque no tuviera familia, pues era huérfano y se crió en un orfanato, pero tenía muchas ganas de salir adelante. De un momento a otro, el joven le pidieron un sábado quedarse hasta la noche por más paga. Él aceptó. Mi abuelo pensó que lo vería el lunes, pero ya no. Desapareció. Los contratistas, los arquitectos, todos decían que habían renunciado, porque el sábado no aguantó. Pero no creyó eso, pues él no era así.
También recuerdo mucho una ocasión en donde les llevaron revoltura para unos cimientos. Él dijo que la mezcla venía muy rara y todos se daban cuenta, pero nadie decía nada. La describía como con huesos mal molidos y varias veces pudieron sacar dientes de la mezcla. Tantas desapariciones que habían en el país y en las construcciones daba a entender que esos mitos eran reales. Nunca les dijo nada a nadie, aunque la verdad todos sabían. Mi abuelo aseguraba que ahí se habían ido muchas personas, especialmente sus amigos. Al terminar esta obra y después que pasaran muchos años más, mi abuelo comenzó a ser aficionado del fútbol. Fue varias veces a ver jugar al América. Y en una de esas visitas, en pleno partido, se le figuró ver a su amigo, a ese chalán joven que tenía metas grandes. Mi abuelo, hipnotizado por la sorpresa, fue a seguirlo intentando alcanzarlo. Pero las personas le estorbaban un poco. Él llegó hasta los baños, pero antes de entrar, se dio cuenta que su amigo llevaba la misma ropa de trabajo de hace años. Y además, aún después de pasar muchos años, aparentaba los mismos 20. Mi abuelo sintió un escalofrío terrible, pero aún así fue a ver quién era. Habían muchas personas en el baño, pero ninguna con esas características. Actualmente mi abuelo ya pasó a mejor vida, sin embargo aún recuerdo sus historias. Y esta es una de ellas. Muchas gracias por escucharme. Saludos a la mejor audiencia de terror. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Hace 6 años me mudé a San Lorenzo, Tezonco, para que me quedara más cerca a la universidad. También afortunadamente conseguí un trabajo en una construcción como chalán. Yo le sé algo, pues nací en las construcciones. Mi abuelo, mis tíos y mi papá siempre me han llevado a trabajar con ellos. Yo ya llevaba varios días trabajando con el maestro. La verdad era muy buena persona y muy buena onda. Una mañana llegué a la construcción con un vaso de café que había comprado rumbo a la obra. Como siempre fui el primero en llegar, me acomodé en una barda pequeña y ahí puse mi café. Estaba viendo el Facebook y cuando quise darle un sorbo a mi café, vi que de un momento a otro el vaso desapareció. Ya no estaba. Pensé que alguien me había jugado una broma, pues solo lo dejé en el muro por unos instantes y ya no estaba. Pero no se veía a nadie. Empecé a buscarlo por toda la casa, pero al adentrarme a un cuarto en obra negra, comencé a escuchar murmullos. Se me hizo muy sospechoso, pues nadie había llegado y nadie habitaba ahí aún. Tampoco hice un alboroto. Supuse que en el transcurso del día lo encontraría, solo que tal vez había olvidado dónde lo había dejado. Cuando estaba por irme del cuarto, los susurros volvieron a escucharse. Se escuchaban varias personas grandes hablando en el patio trasero. Pero al llegar al patio, extrañamente escuché la voz de unos niños. Busqué a cualquiera que pudiera estar ahí, pero estaba solo. Me estaba dando escalofríos hasta que vi salir a 4 niños detrás de los bultos de cemento. Ellos corrieron hasta una puerta roja en donde entraron. No entendía qué estaba pasando, pero me alivié de que no fueran fantasmas. Yo los dejé ahí, pues no me importaba quiénes eran, tal vez los hijos de los patrones o de algún familiar. Pude escuchar cómo ellos se reían y jugaban en ese cuarto. Yo me quedé otra vez en la barda checando mi celular y en eso llegó el maestro. «Buenos días», me saludó. «Ni tan buenos. Unos niños andan jugando por aquí y seguro van a estorbar». Me preguntó que qué niños y yo le dije que los niños del patrón. Le dije que los vi entrar a la puerta roja del cuarto ya terminado. Al maestro se le hizo raro, pues me dijo que el patrón vivía algo lejos
y que no le había avisado que iban a venir. Ambos nos acercamos a la puerta para ver a los niños y la abrimos, pero el cuarto estaba vacío. Yo no me lo podía creer, y más cuando pude ver que en medio del cuarto estaba mi café. El maestro no me creyó, pensó que era una broma y yo le dije que sí a poco se la había creído. Pero la realidad es otra. Jamás supe qué fue eso, pues no se veían como fantasmas.